¿Les parece si comenzamos? Sí. Bueno, ya si alguien se incluye, pues que se incluya, ¿vale? Y si hay que repetir lo que ya se dijo, no importa, se repite cuantas veces sea necesario. ¿Les parece? Buenas tardes antes que nada y vamos a comenzar. Si les pasaron como este folletito o esta imagen, al menos por un WhatsApp, un inbox, Messenger, no sé, no nos tagaron en Facebook, no nada, ok. Sí, bien. Pregunta, ¿de qué se va a hablar? ¿De qué se habla? Al menos desde esta postura, entiendo que la gran mayoría de ustedes, porque así se me informó, son personal de trabajo social, personal de orientación y personal de UDEI, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué es lo que se hace desde esta perspectiva en la institución? ¿Me quieren comentar un poquito? Empápenme, por favor, acerca desde esta perspectiva. ¿Cuál es el quehacer activo aquí? Bueno, aquí manejamos muchas áreas. Ajá. Creo que, nos enfocamos en todas las problemáticas de los alumnos, platicar con los papás, vemos más también administrativamente todo la preparación para los chicos de tercero de Fortems, el examen de admisión, o sea, realmente son muchas cosas. Ok. La plática para padres. Plática para padres. Bien. Tengo esta propuesta dentro del quehacer cotidiano en su actividad de cada uno de ustedes, independientemente del departamento que manejen, de construcciones formativas en el adolescente. ¿A qué les suena esta rimbombancia, si a ustedes les parece, de título? De construcciones formativas. ¿A qué les suena? Como una mera ocurrencia. Construir, hacer de nuevo, hacer creativo. Pues. De acuerdo. Algo que está hecho, pero hay que rehacer, modificar. Ok. Formativas en el adolescente. Pero hay un textito por ahí, ¿no? El fantasma de la institución como un formador social. ¿Qué se les ocurre aquí? Una mera ocurrencia. Pues como que, vaya, siempre las instituciones, llámese como se llame, van a formar parte de los sujetos que en ella convergen. Ok. A mí me suena así como a una representación simbólica de la autoridad como un ente institucional, donde los adolescentes seguramente se relacionan simbólicamente con sus figuras de autoridad a través de una institución. De acuerdo. Así lo he. Bien, el fantasma de la institución como formador social se ocurre como mera ocurrencia, y así se los expongo. Tenemos un factor crítico dentro de la institución y su actuar cotidiano. Esto no es un asunto nuevo, o sea, y ni siquiera es de esta escuela, sino es del asunto institucional. Ajá. ¿Desde dónde se empieza a parametrizar los actos conductuales, por ejemplo, con los chicos? Ajá. ¿Desde dónde se parametriza? ¿Desde el campo educativo o desde el campo clínico? Eso es como este puente que está quebrado entre, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el chavito y toda su constitución de orden yoico psicosocial, ajá, y la psicoafectiva, en términos más simples? Ajá. Ahora, no se trata de crear así como términos reduccionistas y muy simplistas, por cierto, ¿no? Sino de abordar justamente desde dónde podríamos como ampliar ese puente, como reconstruir ese puente en donde el adolescente justamente pueda tener este acercamiento, pero a la institución, ya no como un órgano regulador o normativo, no, sino como un trampolín de progreso social. Esa es la apuesta es la apuesta misma por la que se han formado las instituciones, si mal no entiendo. Ajá. Sin embargo, justo estaba comentando con una de sus compañeritas aquí presentes, vengo de una junta precisamente que van a venir cambios, o sea, van a venir cambios ya inmediatos. Si se cambia la Ley General de Salud, lo cual no es nuevo, esto tiene un año o más, la Ley General de Salud Mental, específicamente, si se cambia esta ley, se va a empezar a normar otra vez los actos clínicos, la reforma educativa, o sea, muchas instancias en las que estamos involucrados, ya sea directa o indirectamente, pero
que al final el consumidor final de todo esto es el adolescente, en este puente quebrado, en una comunicación directa con la institución, que lo que debía pretender o debería pretender en un deber republicano, es crear ese trampolín para su desarrollo. Pero sin embargo a veces pareciera que se está coartando, porque como propuesta, una mera ocurrencia que se me ocurrió de domingo por la tarde es: ¿de qué les voy a hablar aquí a los compañeros de la Nexa? Bueno, se me ocurre lo siguiente. Creo que hay factores, como lo diría bien Pierre Bourdieu, creo que hay factores en las esferas de desarrollo social, personal, emocional y de orden fisiológico, biológico del adolescente, infante, adolescente, que se nos están pasando de las manos. ¿Cómo y en qué momento se le pretende normar a un sujeto? Se le pretende regular desde un comportamiento de reciprocidad, por ejemplo, ¿no? En estos actos meritocráticos de la sociedad, en donde, a ver, yo te voy a dar un 10, te voy a dar derecho, examen, pero necesitas traerme todos tus cuadernos completos. ¿Perfecto? Ahí no hay ninguna contradicción. De hecho, no debía haber ningún efecto agrietado en esta conversación binaria, nada más. Emisión-respuesta, emisión-respuesta, ¿sí? El problema, y por así ponerlo, y ya no se convierte en problema, sino en una problemática, porque está amalgamada, está adhesionada a otros factores, en donde el sujeto tal vez no ha podido constituir un orden yoico de socialización. 1, no consigo mismo. 2, no desde sus instintos de conservación. 3, no desde su orden afectivo-social. 4, no desde su orden tópico, me refiero a un conciencia espacial-temporal, así de sencillo, algo muy vygotskytiano. ¿Cómo se va a hacer acreedor a un espacio de reconocimiento social meritocráticamente si lo demás no lo ha constituido? Tenemos varios factores en contra. 1, un sistema de corte occidental transgresor hacia los desarrollos individuales y autónomos del sujeto. Una sociedad en la que se vierte una constitución conceptual del amor y del cuidado a través del sufrimiento y el gozo del martirio. Mientras más se sufre, más se ama. Mientras más adhesiones hay hacia el sujeto que se está formando, desde la madre, desde el padre, desde la constitución de la pareja, desde la constitución de la familia, el sujeto queda más escindido, partido, fracturado, pues. Bajo esa constitución de orden familiar, la esfera de lo social, este mecanismo del adolescente psicosocial, y lo diría François Dolto en su texto Psicoanálisis y Pediatría, como esta fabulosa analogía, ¿no?, de la langosta. ¿Qué pasa con Dolto y la analogía de la langosta en el adolescente? Bueno, ella sugiere que para la adolescencia, sí, efectivamente, ya tiene una constitución yoica totalmente sólida, ¿ok? Sí, pero si algo le pasó en cualquier estadio de la conciencia anterior a este adolescente, es como la langosta. La langosta suelta el caparazón, se queda sin caparazón, se queda en un estado de vulnerabilidad, se esconde bajo las piedras, igual que nuestros estados psíquicos y nuestros estados psicosociales, psicosexuales, en estos estadios: oral, anal, fálica, latencia, psicosexual, pasiva, intermitente, activa, sí, como en cada uno de los estadios de la conciencia, el adolescente, que ha llegado ahí, también estuvo vulnerabilizado. Si algo le pasó en ese proceso de evolución de su propia conciencia y de la conciencia yoica, o sea, la relación con el otro, me cae que no te entrega un trabajo. ¿Por qué? Porque no importa. Meritocráticamente el sujeto tiene un nombre, tiene un CURP, tiene un registro, tiene todo un trámite ahí que atender.
¿Por qué? Pues porque es un sujeto a sujeción de sistema, ¿sí? Es un sujeto a sujeción de lenguaje. Estoy siendo nombrado por el otro, ¿sí? Pero no soy un sujeto, el parletré, ese parlante. No soy un sujeto parlante. Soy un sujeto que está escindido, decía yo, ¿no? Partido, fraccionado, buscando estas supuestas completudes. Dentro de estas supuestas completudes y nuestra corriente occidentalosa entran los apegos, las adhesiones, las adherencias, las fracturas, esta necesidad de reconocimiento, esta necesidad de identificación, a saber cuáles son las tendencias que viven aquí en su escuela, pero no están como apartadas del código postal periférico, de la zona. No conozco su escuela, evidentemente, no conozco a ustedes, ni mucho menos cuáles son sus quehaceres, pero hay una tendencia que se marca social, y es la transgresión al sujeto por sí mismo, y es el descuido hacia el factor 1 de conservación. Sí, los chavitos, ay, es que tal grupito está presentando anemia, ok, perfecto, tal grupito ya está presentando el cutting, perfecto, tal grupito ya está presentando como este asunto del juego de la goma, ¿no? Y hasta que se dejan así en carne viva. ¿Sí lo han visto? ¿No? O aquí no hay. Allá en la escuela de la vuelta, ¿no? A la 4, ¿no? Allá sí. Porque no es con la goma, es con la uña. Modismos. Allá es con la goma, acá es con la uña. El punto es dejarse en carne viva, así como la escansión del sujeto en falta en todo momento. Psicopatologías de la vida cotidiana, diría el buen Segismundo Freud. Sin embargo, ¿qué pasa con todo esto? Si esto viene desde la escansión de la esfera familiar hacia la esfera social, voy hacia el sujeto con falta. Hacia la esfera de lo académico, voy hacia el sujeto con falta. Sí, no importa cuán fenomenal sea el sistema meritocrático, hay algo que no me permite comprender esta pirámide burlesca, en algunas ocasiones lo menciono, burlesca maslowiana, Abraham Maslow, ¿sí? O sea, sí, la conservación, sí, la afectividad, el desarrollo, lo social, hasta llegar al hasta el desarrollo espiritual, si tú quieres. Pues sí, pero si no comprendo qué hacer con ese saber, porque estoy como el sujeto en falta en todo momento, híjole, y son factores que se nos están pasando de lado. Si se aprueba la Ley General del Salud, pues estamos todavía más fritos. ¿Por qué? Pues porque hay todo un proceso, punto, ¿no? De por sí ya se hace, ¿no? Así como de sesgo, como bordeado este asunto, ¿no? Ahora ya va a ser por un decreto. Y esto, los factores clínicos, pues también tenemos como ciertas resistencias a creer que sería el factor que pudiera solucionar en realidad la conducta de los adolescentes, o el manejo de los adolescentes, o la conciencia del progreso de los adolescentes, o nada más sus relaciones afectivas de los adolescentes. Ya, párale ahí el cuidado de sí en el adolescente. Ya, como reduciendo todo, ¿no? Desde la parafernalia del sistema hasta reducirse a un, pues mejor cuídese, ¿no? Así de sencillo. ¿Cuándo se habla de cuidado? Se habla justamente de llegar a una meta. Vivimos en un sistema verticalizado. ¿Desayunas? Comes. Comes, cenas. Cenas, duermes. ¿Eres niño? La primaria, secundaria, preparatoria, universidad, la carrera. Te casas, por favor. Y la casa, el coche, junta los créditos. O sea, está verticalizado, pero no se piensa en un sistema, en una horizontalidad. Dentro de este sistema de horizontalidad que le podría dar una perspectiva de vida al adolescente, bueno, pues está justamente la propuesta de los cuidados en perspectiva, pero desde sí, no desde lo otro. Pongo este escenario de esfera de lo virtual. Por supuesto, Pierre Bourdieu no hablaba de la esfera de lo virtual. No, pues no había manera, ¿no? Entre los 70s, 80s, 90s todavía no teníamos este disparo globalizado acerca de los mundos virtuales, ¿no? Y esto que justamente le aqueja al adolescente. Y le aqueja al adolescente, ¿por qué? Porque es un trampolín de progreso. Ellos tienen sus relaciones afectivas, ellos tienen su mundo virtual, pero
no se alcanza a comprender porque no hay un mecanismo social que haya inscrito un estudio específico de todo lo que le antecede, porque no existe, esto es nuevo, y como toda tendencia nueva nos escandaliza. Y como no hay un sustento que pueda lanzar al adolescente hacia el cuidado, porque no hay nada que le antecede, insisto, los sujetos a veces, en muchas de las ocasiones, se están lanzando hacia el descuido. Estos mecanismos de lenguaje hacia lo virtual son lo que siempre ha sido. Lo que pasa es que nosotros, en la relación interpersonal, uno a uno, en colectivos, en grupos, pues sí hay como antecedentes. Ajá. En lo virtual no. Prueba de ello. Si en tu generación se hablaba de, a ver chicos, vámonos de pinta, ¡yay! Había algo que le antecedía, ¿no? ¡Hey chicos, vamos a armar una orgía! ¡Yay! Pues sí sé de lo que está hablando, ¿no? ¡Hey chicos, vámonos a Chapultepec a las lanchas! ¡Hey! Pues sí sé de lo que está hablando, ¿no? O sea, eso nos pudo haber pasado en nuestra generación. Ajá. Hay un antecedente histórico, social, digo, desde un colectivo menor hasta un colectivo mayor, ajá, en distintas épocas, tiempos, formas, pero había algo en donde se sustentaba nuestra generación. El problema con esta generación, esta que tienen ustedes, es que no hay un histórico de ello. Entonces es, vamos a jugar al juego de la ballena azul, ¡yay! Y entonces colapsamos todos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer. Una, la normativa educacional no sabe qué hacer. Dos, los factores clínicos no sabemos sino más que parametrizar y diagnosticar. O sea, cuadrados. Ajá. ¿Qué hacemos? Pues vamos a legislar, ¿no? ¡Wow! Órale, va. Ahí te va una nueva ley para el cuidado. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Y en qué momento se está hablando del cuidado? O sea, o desde qué momento se le está lanzando al adolescente al cuidado de sí, pero tal vez desde un factor de lenguaje, ¿no? De lenguaje como podría ser en otros escenarios. Y hablaba de otros escenarios, hace un momento lo decía, así como algo muy borduliano, no existe esa palabra, pero me refiero a bordeo como lo manejaba así en esferitas. El desarrollo instintivo biológico. O sea, no puede ser, y en serio no puede ser que el sujeto infante, desde que se vuelve un sujeto institucional, entra a la primaria y no conoce de los procesos de autonomía, no conoce de los procesos del cuidado de la higiene. Todo está conferido hacia la figura de un otro, o sea, la madre, el padre, en el peor de los casos, la abuela que se atraviesa por ahí por factores religiosos, políticos, económicos, a saber, ¿no? A saber, pero ahí hay un pegoteo. En cualquiera de los casos hay una anulación para la autonomía del desarrollo del sujeto. ¿Ok? Bien. Estamos hablando de un sujeto infante de 6 años. ¿Quién nos interesa esto? No tenemos chavitos de 6 años. No, pero tenemos hoy, aquí, en el trabajo activo, el resultado inevitable de una anulación de los procesos autónomos de conservación. Chavitos que en su momento, por esta adhesión a la figura de la madre, no pudieron formular la necesidad de alimento, de sueño, chavitos que, caramba, se quedaban despiertos hasta las 10, 11 de la noche porque la madre, el padre, no llegaba. No tuvieron esta formulación autónoma de decir, a ver, no está mamá, no está papá, agarro el cereal, no alcanzo la leche, me lo como a cucharadas, lo revuelvo con agua. O sea, la experimentación en sí mismo y decir, me voy a dormir. No se puede hablar de un proceso autónomo, del factor social, académico social, si esto no se ha resuelto. Yo no sé en su escuela, pero en otras secundarias que me ha tocado participar, no, bueno, pues estamos hablando de un chavito de 6 años. Y la tarea, pues es que no estaba mi mamá. ¿Y sus materiales? Es que la papelera la cierran a las 8. ¿No se le ocurrió antes? Pues es que mi papá está de viaje. No manches, ¿en serio? O sea, ¿se te queda pegada la válvula o qué onda? Pues sí, el sujeto se le queda pegado, no la válvula precisamente, ¿no? Pero justamente está pegoteado hacia otros factores de apego. ¿Por qué? Porque no tuvo en su momento esa como facilidad de hacerse un sujeto en sí consciente. 2, el desarrollo sensomotor. Pues sí.
Me refiero al desarrollo sensomotor, pero acá lo tengo más, por si lo quieren ir, veo que algunos están anotando. Ajá. ¿A qué me refiero con el factor motriz? O sea, este aparato sensomotor que tiene que ver no nada más con el asunto de, bueno, si es que soy disléxico o no soy disléxico, no, sino a toda la coordinación motora, toda la focalización, es que no pone atención. La industria farmacológica aquí tiene la llave maestra. Mira, dale una pastillita por la mañana para que disminuya un poquito esa ansiedad. Ajá. Y mira, si no se pone a babear durante clase, ya le hicimos. Ya si se durmió, dile a su mamá para que le baje la dosis, ¿no? Yo creo que no se trata de eso. Ajá. Se trata mejor de hacernos conscientes de los entornos de factor psicosocial que le están sucediendo al sujeto, en donde también hay una anulación de la autonomía en este aparato sensomotor que tiene que ver, sí, la coordinación, pero no nada más la coordinación, los procesos atencionales. Y los procesos atencionales son desde la percepción, la atención, la coordinación, la memoria, el deseo, la cognición y la conciencia fisiológica. No de la biológica. ¿Dónde estoy? Sí. No de la biológica. No. Sino de la fisiológica. Chavitos de 6 años que no conocen, chavitos de 8 años que no tienen esta oportunidad cultural, para desarrollar su propia autonomía. Tenemos chavitos de ¿qué? 12, 13, 14 años, 15 años que están en anulación total, pero también no nos vayamos a escandalizar. Tenemos a sujetos de 30, de 40, de 50 años que siguen en la misma situación, ¿no? Mi amor, ya llegué, mi caldo de pollo, ¿dónde está? ¿No? Mi amor, ¿y si vamos a visitar a mi mamá el domingo? Las adhesiones. Mamá, todavía está. Mamá ya llega. Dice esta cultura transgresora, occidentalosa, madre, solo hay una. Pues sí, que joda, que hubiera dos, imagínate. Si ya con el padre en falta, el padre social, por supuesto, en falta, ya es suficiente, ¿no? Como para que todavía haya dos figuras madre. Muy agresivo, ¿no? ¿Y por qué se quitó? Ese no le tocó. ¿Qué toqué? Pantalla. ¿Qué hago? ¿Lo reinicio? La pantalla. ¿Y si la vuelvo a tocar? ¿Le aplaudo? Bien, me puedo seguir así de filo. Lo que voy es a lo siguiente. Está los procesos instintivos de conservación, los procesos sensomotores, a partir de ahí los procesos de la sexualidad. O sea, la sexualidad vista, ojo aquí, vista desde los escenarios, desde la propuesta psicoanalítica base, orales, anales, fálicos, la latencia y los genitales, en su mismo orden, pasivo, intermitente, activo. ¿Por qué? Si estos no son desdoblados hacia la autonomía de autorregulación del sujeto, y estos son normalizados a través de un condicionante moral estético, moral social, moral relacional, o mejor dicho, de intercambio, ¿no? O sea, tu cuerpo es para una función específica y el sujeto cree que es con esa función. ¿De qué se anulan otros procesos? Se anulan los procesos de excitabilidad, y la excitabilidad, vaya, no me quiero meter en este campo porque si no caería en mi propia contradicción hablando de los procesos normativos, pero justamente los procesos de excitabilidad le brindan al sujeto esta intensidad, esta durabilidad en los focos atencionales. O sea, la atención que te pone en clase es directamente proporcional al deseo que conoce de sí mismo. Toda esta neurobioquímica que se despliega desde el cerebro, ¿sí? Todo ese desorden del sistema límbico tiene que ver con estos... muchas gracias. No está orientado, ¿te lo dejo así o me das permiso que te lo oriente? No sé qué sea, pero sí, hágalo, por favor.
los procesos sexuales básicos que tienen que ver con la aproximación, los procesos intermedios de desarrollo psicosexual, que ya podríamos estar hablando de los creativos, que tienen que ver con la erótica del sujeto. Es la misma dirección en donde te das cuenta que un chavito o una chavita de primero o segundo grado de secundaria te hace una maqueta, así, te dices, hazme un edificio. Ahí está, ¿no? No manches, ¿por qué hiciste eso? Carece de la coordinación, carece de la sensibilidad, carece de los procesos internos, de esta pulsión. Hay algo mítico aquí cuando se habla de la pulsión sexual. Se habla de la pulsión sexual y a veces la gente empieza como a pensar, bueno, son procesos reproductivos. No, no son procesos reproductivos, son procesos de sensibilización y excitabilidad en el sujeto, que tienen que ver justamente con la precisión, con la duración, que tiene que ver con la intensidad y tiene que ver justo con esta búsqueda de la perfectibilidad en algo, en algún proceso, ya mecánicamente al hacerlo, pero en muchas de las ocasiones no tenemos como esta oportunidad, pues igual psicosocial, de brindárselas al chavito, ¿no? Y sí, por supuesto, los estados reproductivos. Decía... Una etiqueta, pero la que sí, porque no... ¿La que sea? De preferencia lente o una fechita. Esta. Muchas gracias. Qué cool. Tuvo la paciencia de explicarme y yo no entendía nada. Eso es genial. Fíjense, los procesos reproductivos, efectivamente, ya como la reproducción de instinto, también son factores a considerar, pero estos son únicamente como los últimos estados acerca de este marco, como lo diría Bourdieu, acerca de esta esfera del sujeto sexual, del animal sexual, lo mencionó en alguno de sus libros, ¿sí? Los procesos reproductivos, los instintivos básicos, es me reproduzco. ¿Qué es lo que hace que un chavito o una chavita de pronto diga, ¿qué? 14, 15 años, ¿cuánto les gusta? Y de repente, ay, estoy embarazada. Ok, perfecto. Bueno, ¿y luego qué va a hacer? Pues ya nada. Digo, también, ni modo de que salga el chavito y después le ponga el condón. Bueno, pues ya como para qué, ¿no? O sea, eso es como si se te rompe el celular y después le pones una mica. O sea, ¿ya qué sentido tiene, no? O sea, no, sino que esto es todavía mucho antes, Los instintivos básicos, los instintivos creativos. Si comprendes los instintos básicos de reproducción en ti mismo, no en el libro de texto de anatomía, no en el libro de biología, no, sino procesos que te permitan esta sensibilidad de percibirte, de mostrar atención, de mostrar excitabilidad en algo, vas a poder dar como este vuelco de conciencia hacia los instintos creativos, que esto ya hacia el factor social, recuerden que esto es como lo que constituye el orden yoico, así como lo propuse, que viene a dar hacia las otras esferas. Esto mismo, volcado hacia un escenario de relación social, ¿qué pasa? Ya no nada más salgo a la calle, que esto es lo que sigue sucediendo todavía en una mecánica normativizada hacia la producción de un sistema capitalista. ¿Qué es lo que sucede? El sujeto se forma académicamente y en la primera escapatoria se reproduce, se multiplica y ya, deja los procesos académicos. Y aquí no importa si estoy hablando de una secundaria, no importa si estoy hablando de una preparatoria, no importa si estoy hablando de un sujeto que terminó su carrera, se tituló, se puso a trabajar nada más para relacionarse con alguien, pues yo ya tengo una carrera, ¿no? Merezco a alguien con una carrera, pues sí, al final, ¿para qué te engañas? Estás sublimando el instinto de la reproducción sexual, vas, te reproduces, te multiplicas y te regresas a la cópula, o sea, así, como mecánicamente, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? O los instintos conscientes, ¿no? Si alcanzas a desdoblar ya, hay que pasar por todo esto, para llegar aquí. Si alcanzas a desdoblar esta conciencia de los procesos
fisiológicos, biológicos, como esta sensibilidad. Bueno, el arte está por aquí, el arte está por aquí, digo, el arte ya expresiva. La literatura, la música, la danza, si no conoces tus procesos de excitabilidad, te lo juro, eres una tabla para bailar. ¿Por qué? Porque no fluyes, no confluyes. Pintar al óleo, trazar un dibujo, es la misma razón por la que ya no decimos un chavito, un joven de 20 y tantos, 30 y tantos, te sigue haciendo los dibujos de la figura humana como palotes. ¿Por qué? Pues porque algo pasó ahí. O sea, no tuviste como este chance de autonomía en la conciencia propia. Si llegas a los estados de instinto conscientes, tal vez estos instintos básicos reproductivos pudieran ser, ahora sí, esto que decía en algún momento Friedrich Nietzsche, ¿no? El Übermensch, ¿no? Este superhombre. Un superhombre que ha por fin traspasado los estados vulgares de la moral, para volverse a unos procesos conscientes. Bueno, pues qué chido, que se lo propuso por ahí del 1880. Ya sería bueno que en el 2017 pudiéramos comenzar más o menos a acercarnos a estos procesos, ¿vale? Hasta este punto podríamos estar hablando de los factores emocionales. Ojo aquí, estos son instintivos básicos: instintivo de conservación, instintivo de sistema sensomotor, instintivo sexual. Y de sexual, bueno, desde todas sus fases, ¿vale? Sin embargo, pues somos sujetos emocionales, somos humanos. Pero ¿desde dónde se va a desdoblar la emocionalidad de un sujeto? Si, por ejemplo, tiene anulados los procesos de instinto de conservación. Uno podría decir: ¿por qué le sigues pateando a tu compañero? ¿Por qué sigues molestando a tu compañera? ¿Por qué le jalas el pelo? ¿Por qué le escupes? ¿Por qué le pateas? ¿Por qué eres así? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Su emocionalidad, ahí podríamos decir: ay, pues tiene mala autoestima. Pues quién sabe qué cosa es eso, para empezar. ¿Quién sabe desde dónde está desdoblando la emocionalidad del sujeto? Tal vez lo está desdoblando desde, así como este torbellino, la negación del deseo, que se vuelve en una negativización del acto de deseo. O sea, no puedo complementarme, no puedo saciarme a mí, y como no puedo saciarme a mí, voy a desdoblar inconscientemente esto hacia el otro, frustrándote tu deseo, tu placer, tu estadía cordial en este mundo. ¿Por qué? Porque necesito ver el acto representado. Y es la misma razón por la que te estoy jalando los pelos todo el tiempo, los cabellos, perdón, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación en sí de esta emoción. Sí hay emoción, el sujeto siente emoción, es humano, pero esta emocionalidad está vertida hacia un estado de completud, pulsión de muerte, pulsión de vida, pulsión sexual, pulsión, o sea, con intensidad hacia la conservación y hacia la extinción. Digo, así como de forma muy simplista, ¿no? Aquí nos aventamos toda la hora, no es que más, seminarios de un año tratando de eso. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? O sea, ¿desde dónde estamos tratando al adolescente? Y eso es la pregunta que yo les hice desde un principio. Sí, estamos en un departamento de educación especial, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo? Unidad de educación especial y educación inclusiva. Educación inclusiva, eso. Trabajo social, ok. O desde administrativo, o desde... Bueno, ya, les voy a platicar la parte más osca de lo que se conoce míticamente en las escuelas. Bueno, desde Guamasi, por ahí. Vámonos hacia el marco legal, ¿no? No importa desde dónde se vea. De cualquiera de las formas, al otro se le está anulando la palabra. Al otro se le está anulando la posibilidad de hacerse consciente. ¿Por qué? Porque hay un otro, ya sea un otro institucional, o un otro social, o un otro desde los medios, que está hablando por ese. Y ese se va a desdoblar hacia su relación interpersonal. No, bueno, de tolerancia no hablamos. En cuanto pueda, le va a aventar el lápiz al maestro. Pero por supuesto. Y le vas a preguntar: ¿y por qué lo hiciste? Eso te va a decir: no sé.
Pero ¿por qué lo hiciste? Necesitaba hacerlo. Pero ya te metiste en más problemas. Si el sujeto pudiera palabrar la problemática en sí, te quedas corto en los problemas. El sujeto tiene un problema de descansión. Bueno, ya de su orden socioafectivo o sociofamiliar, tópicos, por ejemplo, lugares, o sea, estas familias todavía bastante extensas, en donde tienen 4 o 5 hijos, en la actualidad, aparte de ser obsoletas, son muy complicadas, porque la sociedad ya no está formada para tener estas familias tan prolíferas, digamos, ¿no? Pero aún así el adolescente, aunque fuera 2 hermanos o fueran 3 hermanos, busca un tópico familiar, ¿sí? O sea, un lugar para existirse. Y esa va a ser una batalla con la que va a coincidir y conciliarse en cada uno de los escenarios de su propia vida. Comienza por lo familiar, sigue en lo académico, aquí en la escuela, o sea, entra el chavito al kinder y ahí anda rivalizándose al otro para ver quién es el que entrega primero el trabajo, quién es mejor. Ubicarse siempre en un lugar, aquí en la primaria, aquí en la secundaria, lo mismo. Pero estos tópicos que se vuelven como dinámicos, como esta primera propuesta freudiana acerca de la pulsión, se vuelven al acto, se vuelven en un desplazamiento. Pero si esta condensación del acto, de instinto, decimos nosotros de una forma muy simplista, ¿no? Ay, es que tiene mucha energía su hijo, yo creo que mándelo a hacer un deporte, ¿no? Sí, o sea, sí se dice eso. O mándelo a un taller de arte, de música, ¿no? Que tiene que estar activo su hijo, ¿no? Ya ve cómo es medio canijito. Sí se dicen esas cosas. Sin embargo, aquí lo que habrá que ubicar es dónde está el chavito, pero no ustedes, ¿no? A lo mejor ni siquiera mi madre, no, tampoco, Tal vez el más interesado en estas condensaciones y desplazamientos pudiera ser el propio adolescente. De igual forma, como lo dice el doctor, una de las crisis más severas del adolescente es la muerte de su propia existencia. Él sabe que en el momento en el que deja de ser este adolescente en busca de la identidad, lo que está muriendo es la posibilidad de identificarse. Una vez que se identifica, el sujeto puede morir existencialmente. Lo sugiere también Dolto en este texto que les comentaba hace un momento. Y esta relación de identificación en el adolescente le va a provocar la dinámica social. Y es por eso que vemos a gente, bueno, como esta era zombie, ¿no? La generación Z. Los ves en el acto, en el trabajo. Totalmente, sí, trabajan chido, sí, te entregan el trabajo, sí, llegan muy puntuales, sí, nunca se salen antes, sí, casi no piden permiso, pero son sujetos muertos existencialmente. Cosas que pasan. Entonces, bueno, el adolescente sabe que en la lucha de su identificación, lo que es un acto precisamente natural, en este ser, en esencia, es buscar un lugar, buscar una condensación de dinámica, y de esa dinámica centrarse en un acto específico. Sabe inconscientemente que al momento de identificarse es la muerte de esa búsqueda. Por eso es tan crítico pasar por todo esto sin advertencia de procesos de autonomía, procesos de cuidado, procesos de excitabilidad, procesos de focalización, de gustos, de preferencia, de sensibilidad, de intensidad, de durabilidad. O sea, son bastante complejos. El adolescente en general, dicen las malas lenguas, las abuelas decían esto, ¿no? Ay, es que el adolescente, ya ves, entra en la edad de la punzada y nada le parece. Pues no, efectivamente, nada le va a parecer y nada le va a parecer, porque es un sujeto que está en búsqueda de esta autonomía y está precisamente anclado. Si de por sí ya se nos transgredió imponiéndonos un nombre, ahora imagínense, imponiéndonos otros de los procesos. Hablaba yo de los instintos, más o menos los equiparo desde esta forma. La autovaloración
y la autoconfirmación. Ajá. Si los juntamos son como dos pirámides. Imaginen a la pirámide de Maslow, pero un poquito más seria. Ajá. Procesos biológicos sensomotrices y psicosexuales, o sea, de la conservación al instinto animal. Ajá. Pero que es importante conocer estos procesos. ¿En quién? En cada quien. Pero teniendo como las herramientas de despliegue. Hasta los procesos emocionales, racionalistas. Ay, ya no vuelvo a tocar esto. Me voy a regresar. Paciencia. Ok. Los procesos psicoemocionales, los racionovitalistas y los espirituales. Que si los juntamos, estos son de conservación y de existencia. Exactamente en la misma línea de proporción. Si no comes, ¿sí sabes que te mueres? Ok. Si no duermes, ¿sí sabes que no coordinas? Ok, perfecto. ¿Sí? Si no te hidratas, o sea, de plano, te vas a quedar mal. ¿Sí? Igual los procesos espirituales. Así, cada quien dentro de su transitar busca esta espiritualidad, pero si no conoce los otros procesos biológicos, sensomotores, psicosexuales, que son perfectamente, comprensiblemente humanos, pues el sujeto se ancla en la superficialidad del acto. Y empiezan los juicios, la desvalorización, el rechazo, la nulidad. Ajá. Y el sujeto está en una vulnerabilización. Tenemos chavitos adolescentes bien clavados en el taoísmo, en el budismo, en el hinduismo. Y no, bueno, te conocen a... ¿Cómo se llama este elefantito? Ganesh, ¿no? Ganesh, te conocen la mano de Fátima, su historia y todo. O sea, toda la onda bien hindú, ¿no? Ok, güey. ¿Qué desayunaste? No, pues no desayuné. Ya estás. Ajá. ¿Dormiste tus horas? No, es que me clavé en Facebook. Güey. O sea, es una espiritualidad demasiado superficial. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que puede estar utilizando estos procesos perfectamente naturales en la conciencia del ente, del sujeto, ajá, que es una necesidad latente en todos, ¿sí? Y puede estar utilizando esto como un factor de negación, mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque el sujeto ha sido negado de la conciencia propia. Porque en su momento pues, no pudo como la autonomía biológica, en su momento no pudo esta otra autonomía y así, hasta llegar a estos procesos de autoconfirmación. O sea, ¿quién soy? ¿Y para qué estoy? Ajá. Y hablo del adolescente, pero en realidad estoy hablando del humano en sí mismo. Bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cómo se relaciona un sujeto en falta, en esta como contraposición o contradicción acerca de un sujeto consciente, consciente de sí, consciente de sus procesos, consciente de su evolución de desarrollo y un sujeto escindido completamente? Es sencillo. El sujeto consciente asume la completud desde sí mismo. Ajá. El sujeto escindido asume la fractura desde sí y solo observa la completud en el otro. ¿Sí? El sujeto fracturado no solo asume la fractura, asume la falta. Se vierte en la negación y estos deberían de estar vacíos. Pero bueno, asume que no hay completud desde el otro. O sea, está inexistente. El punto es que el adolescente, tenemos la adolescencia como una generación en crisis latente. Y esto no lo vamos a solucionar, ni con la teoría psicoanalítica de hace 100 años, ni aunque extraigamos Weimar, Rusia, Austria, Norteamérica, no se va a solucionar, ni aunque nos traigamos a Pablo Skinner, su proceso de las palomas, y empecemos a jugar con ellos con plastilinas. O sea, no es cierto. Esta generación del adolescente siempre va a presentar crisis y es perfectamente natural que suceda. Aquí la pregunta es, ¿desde dónde? Vuelvo hasta esto, ¿no? O sea, ¿desde dónde es el trato con el adolescente? ¿Sí? Nosotros tenemos como